Bien, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta clase de ética general. Eh, Vamos a profundizar en algunos puntos en relación a lo que hemos visto hasta ahora. Recordamos que ética es la búsqueda, tiene dentro de sí la conducta humana en la búsqueda del bien. Aristóteles nos dice que la voluntad, y lo puse con mayúscula porque quiero hacer hincapié en ella, digamos, la voluntad es atraída por el bien y la virtud, nos dice Aristóteles. Pero algo pasa que no siempre nosotros actuamos hacia el bien y la virtud, y necesitamos mediar esa conducta. Y la voluntad nos entrega ciertas herramientas para mediar esa conducta, y una herramienta fundamental que nos entrega es la razón, nuestra capacidad para pensar y para poder vislumbrar qué es lo que tengo que hacer o hacia dónde quiero dirigir mi actuar. Ahora, antes de entrar en materia, entrando en materia directamente, Aristóteles nos dice sobre el bien algunas cosas que quiero poner sobre el tapete. Lo primero que nos dice es que el bien, según el sujeto, van a existir dos tipos de bienes. Los bienes externos, por ejemplo, la fama, el dinero y todo lo que venga de afuera. Los bienes internos, por otro lado, los bienes sensitivos. ¿Dónde están los bienes sensitivos? La salud, la belleza, cierto placer. Hay un cierto placer sensitivo, hay un placer sensitivo del gusto, del disfrute. Y por otro lado, los bienes espirituales o esenciales, donde va a entrar la virtud. La virtud, para Aristóteles, es un bien interno espiritual, que es para nosotros en nuestro interior, en nuestra interioridad. No lo recibimos desde afuera, no me la puede dar alguien la virtud. Yo puedo apreciar la virtud externamente, pero nadie me va a entregar la virtud. Ahora yo estoy escuchando un concertista en cello y yo puedo apreciar lo virtuoso de su interpretación, pero la realidad es que estamos hablando de un bien sensitivo. Yo estoy gozándome en un placer en relación a lo sensitivo. La virtud es algo que viene que va creciendo y que se va desarrollando dentro de mí y que lo voy desarrollando con el trabajo. Por otro lado, Aristóteles nos va a decir, y esto es súper importante, que existen tres niveles de bien. Tres niveles de bien. Los bienes placenteros, los bienes útiles y los bienes honestos. Es súper importante entender esto porque buena parte de los problemas éticos en relación a la teoría ética de Aristóteles va a ir ligada a esto, a los niveles de los bienes. Los bienes placenteros son los bienes más básicos. Todo lo que tiene que ver con lo básico principal, digamos, que va desde la comida, el sexo, un rico aperitivo, hasta un paisaje, incluso puede ser una buena conversación. Uno a veces tiene conversaciones placenteras y todo lo que está relacionado con el placer. Es súper fácil identificarlo porque finalmente tiene que ver con todo lo que genera placer. Y ese va a ser un bien placentero, ¿ya? Pero sobre los bienes placenteros están los bienes útiles. ¿Cuáles son los bienes útiles? Los vamos a considerar, vamos a un ejemplo fácil, los bienes materiales en general. O sea, todo aquello que me presta una cierta utilidad, que me permite algo más. Por ejemplo, el computador desde el cual yo estoy grabando esta clase y con la que donde yo trabajo. Es un bien útil. Me presta una utilidad. ¿Me permite acceder a ciertos placeres? Sí, efectivamente. Puedo ver una película en el computador y eso me va a generar un cierto placer. Pero el computador en sí mismo no es un bien placentero, es un bien útil. Es
es mayor que el placer que me produce. ¿Ya? De hecho, a veces incluso no me produce tanto placer, digamos, pero efectivamente me permite hacer muchas cosas. Gracias al computador yo puedo hacer clases a ustedes, gracias al computador yo puedo preparar mis clases también, gracias al computador yo puedo investigar, incluso gracias al computador yo puedo escuchar la música que me causa tanto placer oír, o ver una película, por ejemplo, o comunicarme con mi familia. Y el tercer tipo de bien es el bien honesto. Los bienes honestos son todos los bienes que traen un bien en sí mismo. Todos los bienes que traen un bien en sí mismo. Por ejemplo, las personas. Las personas somos bienes honestos y traen un bien en sí mismo una persona. Mi señora, mi esposa, es un bien en sí mismo. No requiere de una cierta utilidad para hacer, tiene un valor por sí sola. Si este computador, por ejemplo, Dios no lo quiera, le entrara agua, por ejemplo, perdería su valor. Es más, este computador desde el día en que lo compré hasta hoy ha perdido su valor. Ya tiene casi 10 años y ha ido perdiendo su valor. Hoy día yo puedo encontrar un computador igual a este en el mercado, por ejemplo, por un valor muchísimo menor que el que yo pagué en su minuto por el mismo computador. ¿Y qué significa eso? ¿Significa que el bien dejó de ser útil? No. Pero sí pierde la apreciación porque no tiene un valor en sí mismo. En cambio, una persona tiene un valor en sí mismo. Nunca pierde su valor. Y aquí entra como la importancia de esto está en que para Aristóteles la vida virtuosa está asociada al buen orden de los bienes. Aquí viene lo interesante. Si yo tomo un bien honesto y lo reduzco a bien útil, estoy perdiendo. Hay un desorden en los bienes. Ahí hay un criterio. Entonces, ¿por qué yo no debo usar a una persona, por ejemplo? ¿Por qué la persona es un fin en sí mismo? Para Aristóteles la respuesta a esto está en que la persona es un bien honesto, un bien en sí mismo. Por lo tanto no puede ser utilizada. Y si la utilizo, estoy cometiendo un desorden en los bienes. El desorden en los bienes me aleja de la virtud. La virtud no solamente está en entender qué es lo mejor para mí, en entender cuál es la plenitud de lo que yo puedo ser y desarrollarme en esa línea y tomar decisiones en esa línea, sino que también está en un adecuado ordenamiento de los bienes en mi vida. Si yo pierdo un bien útil por un bien placentero, es un disparate. Si yo, por ejemplo, no sé, vendiera mi computador para tener entradas para ir al teatro, por ejemplo, pierdo mi fuente de trabajo. Pierdo una herramienta de trabajo. Por eso, por ejemplo, una enfermedad como la ludopatía, o sea, las personas que por el juego, por el placer del juego, o sea, por un bien placentero del juego, están dispuestos a perder sus bienes útiles y apuestan su casa o su auto o todo su sueldo, por ejemplo. O la persona que es alcohólica, que está dispuesto también, de nuevo, a gastar todos sus ingresos en alcohol, ¿ah? y pierde sus bienes útiles, porque los hace todos dinero para obtener el placer inmediato del alcohol. Un problema muy trascendental del flagelo de lo que es la droga es eso, en el fondo, que el que es drogadicto pierde el control sobre sí mismo al punto que es capaz de tomar bienes útiles y transformarlos en bienes placenteros. Yo no sé si han visto una película, se me olvidó el nombre de la película, pero bueno,
se las podré mencionar más adelante, pero hay una película muy buena que salió, yo creo que el año 99 o 2000, por ahí, que es sobre una pareja y que se meten en el tema de la droga, y es impresionante ver cómo también la relación de ellos se va destruyendo porque dejan de ser ellos mismos también un bien en sí mismo, y se van desvirtuando los bienes en virtud del placer, y el placer empieza a tomar un control tal que finalmente subordina todo lo demás al placer. Ese es el máximo desorden que nosotros podríamos tener. Uno de los problemas de nuestra sociedad contemporánea es que tendemos a subordinar todos los bienes al placer, a la obtención rápida del placer, porque estamos acostumbrados a obtener bienes rápidos que se nos hacen placenteros, pero que pierden su utilidad. No sé, por ejemplo, conversaba con mi señora el otro día sobre el teléfono, digamos, porque estábamos conversando que la cámara de este teléfono quizás no es tan buena, y bueno, y si de repente cambiábamos el teléfono o no cambiaba el teléfono o algo así, finalmente sigue siendo útil este teléfono. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿El placer del teléfono nuevo? ¿Ah? ¿El placer de la novedad? ¿O realmente estoy en el orden de la utilidad? ¿Se entiende? Ahora, no hay nada de malo en cambiar el teléfono, digamos, pero claramente yo tengo que ordenar en virtud de qué estoy haciendo. Porque si el teléfono es un bien útil, yo no tengo que perder de vista eso, como la funcionalidad, como este computador. Si este computador está funcionando perfecto, ¿para qué quiero otro computador? Pero lo que nos tiende a pasar es que nosotros vivimos en un contexto que nos está diciendo constantemente que consumamos objetos nuevos, no que pensemos en la utilidad, sino que nos focalicemos en el placer de la novedad, en el placer de lo nuevo, en el gozo de lo nuevo. El tema es que si yo pierdo el orden entre bienes útiles y bienes placenteros, existe una gran posibilidad que también pierda la noción entre bienes útiles y bienes honestos, o que pierda incluso la noción entre bienes placenteros y bienes honestos. Los bienes placenteros son momentáneos, son un chispazo que se va. Por lo tanto, si yo quiero construir una vida virtuosa, tengo que considerar con mayor valor los bienes útiles y aún con mayor valor los bienes honestos, porque los bienes honestos me van a traer un bien en sí mismo que es duradero. Mi señora, por ejemplo, es en sí misma una compañía para toda mi vida, ¿ah? Una compañera para toda mi vida. Si yo la subordino a la utilidad, por ejemplo, voy a perder la relación con ella y voy a perder todo lo virtuoso que hay en la vida con ella. ¿Se entiende? Lo podemos pensar en algo muy corto, digamos. Por ejemplo, si yo, no sé, una relación con un amigo, por ejemplo. Yo puedo sacrificar una relación con un amigo por un momento de placer. Realmente no vale la pena, digamos, sacrificar la amistad por un momento de placer. Si yo solamente valoro el bien placentero, como pasa en ciertas teorías dentro de la ética y en ciertas teorías contemporáneas especialmente, que tienden a sobrevalorar el placer o la utilidad por sobre cualquier otra cosa, si yo solamente me quedo en la valoración del placer, lo que termina pasando es que pierdo el sentido del valor de la vida humana, pierdo el sentido del valor de la vida del otro, del individuo, y caigo también en el riesgo del solipsismo. El solipsismo es aquello que por la mirada del propio ombligo, en el fondo, por volverse sobre sí mismo, pierde la noción de la realidad exterior y pierde la posibilidad de conocer y entender. Entonces, centrarme en el placer me lleva al solipsismo, me lleva a perder de vista al otro,
y a hacerme la pregunta de cuánto vale un hombre, cuánto vale una persona, en virtud de mi propio placer, por ejemplo, y me lleva a perder, como decíamos desde el principio, el orden hacia la virtud. El orden hacia la virtud. Yo necesito tener ordenados estos bienestares para poder caminar hacia una vida virtuosa. Bien, existen dos teorías éticas entonces que están en contraposición, dos teorías éticas sobre el bien, teorías generales, estamos hablando a nivel muy macro, hay muchos grises entre medio, idas y vueltas, pero vamos a hacer la caricatura y vamos a presentar dos grandes teorías en contraposición para hablar del bien. Por un lado el consecuencialismo y por el otro lado las teorías la categórica. ¿Bien? El consecuencialismo, como la palabra lo indica, pone el valor en la consecuencia. El acto y el bien apunta a la consecuencia. Lo más importante es la consecuencia del acto por sobre cualquier otra cosa. ¿Se acuerdan que nosotros hemos dicho todo el tiempo que el valor está en el acto mismo, en el objeto? Bueno, para el consecuencialismo, el objeto no es tan importante como la finalidad y como lo que yo logre del acto. El consecuencialismo, como la característica más importante, o podríamos decir la teoría más grande de consecuencialismo, es el hedonismo. El hedonismo habla del placer. Hedonismo significa que busca el placer. El hedonismo busca el placer y el consecuencialismo más fácil de considerar, digamos, es aquel que dice yo actúo bien en la medida en que mi actuar me da placer, en la medida en que obtengo un placer por mi acción. ¿Bien? Por otro lado, y el hedonismo puede ser individualista o colectivo. Individualista está referido al placer individual, el placer que obtengo yo para mí, solo para mí, y que no nos genera ética porque muere ahí, digamos. Porque si yo establezco que el bien es el placer individual, entonces ya no hay discusión sobre el bien. Caemos en el solipsismo, no se puede dialogar, no hay diálogo. Porque todo se justifica en lo que yo considere bien. Puedo justificar, por ejemplo, no sé, una violación, por ejemplo, porque yo buscaba placer. Entonces ya no hay justificación, no hay diálogo, no hay colectividad. El hedonismo, cuando es individualista, llega hasta ahí. No hay nada más que decir, digamos. Si yo considero que el bien o la razón de mi actuar debe ser en relación a el placer personal individual, yo caigo me encierro en mí mismo y se acaba. No hay diálogo. No hay diálogo. No hay ética. Llegamos hasta ahí. Por otro lado, tenemos la opción del hedonismo colectivo, el utilitarismo, o muy defendido por lo utilitarista, que va a buscar el mayor placer o el mayor bien para todos. Un concepto muy propio del utilitarismo es el tema del bienestar. Va a buscar el bienestar de todos, el bienestar general. Y vamos a entrar un poco como a desglosarlo ahí. Por otro lado, hay una teoría del bien que es la teoría categórica, que establece el bien como algo en sí mismo, donde el valor del acto está en sí mismo, en el acto. El consecuencialismo pone el valor en el fin y la teoría categórica pone el valor en el objeto. El objeto es el que define si el acto es bueno. Robar, por ejemplo, va a ser malo independiente de la consecuencia que traiga. En cambio, desde el punto de vista del consecuencialismo, robar podría ser bueno si la consecuencia es buena, si la consecuencia es positiva. Por ejemplo, desde un hedonismo individual, robar es bueno si es que a mí me produce placer. Desde un hedonismo
colectivo, yo puedo considerar que robar es bueno en el contexto en que yo, no sé, pues, ayude a la mayor cantidad de gente. Entonces, por ejemplo, robarle al rico para repartir al pobre estaría bien en una caricatura, obviamente, pero por ejemplo se justificaría un Robin Hood, por ejemplo, porque está actuando en el bien del placer colectivo, está pensando en la colectividad, en relación al placer, mayor bienestar para todos. Por otro lado, en cambio, el bien desde el punto de vista categórico nos va a decir que el objeto es bueno o está bien en relación a el acto completo. O sea, desde el punto de vista de lo categórico, matar está mal siempre. O robar está mal siempre. Porque el acto de robar es malo. El objeto del acto ya es malo. Entonces siempre está mal robar. De esa manera vamos a encontrar con dos grandes ramas dentro de lo categórico. La deontología, que pone su hincapié en el deber y en la razón. Y desde las teorías del bien como algo categórico, la teleología, que pone su objetivo en la finalidad y que es lo que un poco Aristóteles representa. Y que es más o menos la línea editorial del curso que hemos estado teniendo hasta ahora. Nosotros tenemos un enfoque más bien teleológico, categórico teleológico. En las tres líneas, cuando yo hablo de lo deontológico, entonces el foco está en el deber. El bien está en cumplir el deber. Y el marco de lo bueno, digamos, está en que si yo conozco el bien, yo debo actuar bien. Y en cambio, desde lo teleológico, yo busco el bien como una finalidad. Es mi fin llegar al bien. La diferencia es de matices, pero se va a entender en un punto de vista del discernimiento, que es la tercera, cuarta línea, digamos. Desde el punto de vista del discernimiento, el consecuencialismo, el utilitarismo colectivo, el utilitarismo, va a evaluar o va a discernir bajo la evaluación de cantidad o calidad de placer a más personas. Y aquí va a entrar en dos discusiones, digamos, está John Stuart Mill, que habla de la calidad, y Spencer, que habla de la cantidad. Hoy día perdura mucho más la idea de la calidad, digamos, pero calidad de placer, más placer y mayor calidad. Por otro lado, desde el punto de vista del deber, el bien y el discernimiento va a estar marcado como el bien va a estar en el cumplir el deber, el cumplimiento del deber. Si yo cumplo con mi deber, yo estoy logrando la virtud, por decirlo de alguna manera, aunque no es la virtud lo que busca el bien, digamos, sino que la meta está en cumplir el deber. Y el logro está en cumplimiento del deber, porque yo actúo según el deber que me impone mi razón. Soy autónomo, y el logro mayor va a estar en la autonomía, en esa autonomía. Ahora, desde un punto de vista teológico, el bien va a estar en lo que me conduce a la virtud, en la plenitud de la naturaleza humana, en ser yo lo más yo posible y en lograr encontrarme con esa naturaleza y lograr desarrollarla al máximo, en búsqueda de lo mejor desde mí, pero también para el resto. Porque soy en comunidad, porque soy con otros, porque también la plenitud de la naturaleza humana es también una naturaleza que es social. De esa manera, la base desde del utilitarismo va a ser el cálculo del placer. La base de la deontología va a ser el juicio imperativo, en el fondo. El discernimiento va a ser según el juicio de la razón. Mi razón me dice que lo que debo hacer es esto. Mi razón me dice
que hay que ser puntual. Mi razón me dice que no debo botar basura al suelo, porque si yo boto basura al suelo, ¿se acuerdan cuando hablábamos del imperativo categórico de Kant? Que es esta línea, digamos. Cuando yo boto basura al suelo, si mi acto se vuelve global y todo el mundo bota basura al suelo, entonces esto se transforma en un basurero, entonces nadie puede botar basura, y aquel que no esté cumpliendo eso claramente tiene un problema de juicio, ¿ah? Tiene un problema en su razón, hay algo en su razón que no le permite ver lo que está mal. Y por último, desde el punto de vista teleológico, el discernimiento va a estar en correspondencia con la plenitud. Yo busco la plenitud, quiero la plenitud, deseo la plenitud, quiero la plenitud de mi ser. Entonces, yo voy a buscar cómo lograr la plenitud. Así, por ejemplo, desde el punto de vista utilitarista, por ejemplo, se va a hablar del bienestar. Desde un punto de vista de la deontología se podría hablar quizás como del interés general o del bien común, ¿ah? Y desde el punto de vista, desde lo teleológico, nosotros podríamos hablar como de una virtud común o de un bien común, pero porque desde un entendimiento como comunitario, como un bien político también. Eso con estas tres grandes teorías del bien, los grandes marcos del bien, como les decía, la línea editorial de nuestro curso es principalmente teleológica. Personalmente creo que efectivamente nosotros buscamos la plenitud de las personas y esa plenitud, desde mi punto de vista, está en el amor, efectivamente, y apuntamos y debemos apuntar como sociedad a construir una sociedad de amor y como comunidades también a construir una comunidad donde se valora a la persona en sí mismo y se logra un bien común real, digamos, para todas las personas, basado principalmente en la justicia. El deber ser me parece algo correcto, sí, en ciertos planos, pero efectivamente yo creo que no todos vamos a tener el mismo juicio y no todos vamos a llegar a la misma idea racional y atribuir el mal a una falta de razonamiento, no lo creo creo que queda un poco corto. Por último, el tema del cálculo del placer y el utilitarismo, si bien es una doctrina que contemporáneamente está muy generalizada, creo que nosotros no podemos poner el número. O sea, el individuo es más que el número. Entonces, si yo pongo a una persona contra 5, como veíamos, por ejemplo, en el dilema del tranvía, el utilitarismo no me sirve para generar para dar una respuesta. Quizás la lógica del deber en una mala racionalidad, yo podría suponer que 5 personas valen más que un individuo, podría ser desde el punto de vista racional. Y desde el punto de vista del discernimiento teleológico, digamos, en relación a la finalidad, quizás también llegue no sé cuál sería el resultado al cual uno pueda llegar, pero claramente cuando nosotros miramos, pero en ambos dos casos en el fondo no estamos considerando a la persona como un valor transable, a diferencia del utilitarismo que siempre me va a llevar a la obligación de pensar cuánto vale la vida humana, digamos, cuánto vale una persona. Porque en este cálculo del placer colectivo, en el fondo, el individuo se diluye en la colectividad. El trabajador en el marxismo no es nada en relación al trabajo, a la totalidad, al Estado, al conjunto, a la clase. Y el valor está ahí, en la pertenencia a la clase, pero no en el individuo. Eso, son temas interesantes para debatir, digamos. Lo invito a cada uno de ustedes a que piense y reflexione brevemente, por escrito,
dónde se siente que está y cómo lo ve. Porque no podemos estar mezclados, digamos, no nos podemos estar pasando de un lado a otro, no podemos calcular algunas cosas desde el consecuencialismo y otras cosas y otros aspectos desde la finalidad, no podemos pasar de un lado a otro. Debemos enmarcarnos para ser coherentes también y para que se nos facilite también esta vida. Muchas gracias, nos vemos.